Hoy la sociedad bolivariana, en cumplimiento de su función, va a intentar llevar a todos ustedes una historia muy interesante sobre un tema que ha llamado mucho la atención. Se llama El Testamento Espiritual del Libertador, por el doctor Hernán Alejandro Osorio García. Este doctor ilustre es nieto de uno de los historiadores más ilustres que ha habido aquí, que fue el doctor García, que fue el fundador de la Universidad de la Gran Colombia. Y naturalmente fue miembro de la Academia de Historia, en fin, fue muy notable. Y además yo tuve el privilegio de ser su discípulo. De manera que me complace mucho que hoy esté su nieto aquí, que es el rector de la Institución Universitaria de Colegios de Colombia, UNICOC, y director de su grupo de investigación de historia de las instituciones y de derechos humanos. Es miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia, miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, individuo correspondiente de la Academia de la Lengua de Colombia, de Panamá y Boyacá, y presidente de la Academia Patriótica Antonio Nariño, y miembro de los institutos O'Higginiano y San Martiniano. Le doy un agradecimiento muy sincero por participar ya en el mes de diciembre en nuestras conferencias, y en esta especialmente, que es la 25ª, que va a ser la penúltima conferencia que tendremos este año. Su tema es el Testamento Espiritual del Libertador, para lo cual le doy la palabra con mucho gusto al doctor Hernán Olano. Muchísimas gracias, doctor Santamaría. Un saludo muy especial para todos los integrantes de la Sociedad Bolivariana de Colombia y los académicos que nos acompañan también desde las sociedades bolivarianas regionales y las academias regionales. Como lo decía nuestro presidente, mi nombre es Hernán Olano, soy el rector de la institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC, conocida de pronto por ustedes por su denominación anterior, Colegio Odontológico Colombiano. Pero en este momento tenemos ya una transformación desde hace algunos años con este nombre y con un número mucho más amplio de programas, tanto en Bogotá como en Cali. En Cali, odontología, psicología, derecho. En Bogotá, odontología, negocios internacionales, administración de empresas, derecho, psicología, contaduría, economía, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial. Bueno, el tema de mi intervención se refiere al testamento espiritual del Libertador. Nuevamente mi agradecimiento para el doctor Santamaría por la mención que hizo de mi abuelo, el padre de la educación universitaria nocturna en América Latina, el doctor Julio César García Valencia, quien el 16 de marzo de 1949 fue recibido como miembro correspondiente de la Sociedad Bolivariana de Colombia cuando cumplía 25 años esta institución, que en el 2020 conmemora su 96º aniversario. Me compromete también recordar que el doctor Laureano Gómez y el doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, por medio del decreto 3095 de 1952, dictado con ocasión del aniversario de la muerte del Libertador y mediante la resolución número 4 de 1953 del Ministerio de Educación Nacional, crearon y establecieron el programa de la Cátedra Bolivariana, que desafortunadamente ha desaparecido, porque, como bien lo expresaba el maestro Germán Arciniegas,
Es inaceptable que nuestros estudiantes aprendan las tesis de Smith y sigan estudiando a Marx, pero desconozcan las líneas fundamentales y el pensamiento de Bolívar acerca del gobierno de los pueblos americanos. En torno al tema que nos reúne, se le había visto a Bolívar en Bogotá el 12 de diciembre de 1814, cuando calle por calle y casa por casa tomó la ciudad después de un cruento asedio de 12 días, muchos de cuyos alicientes son narrados por José María Caballero en su diario de La Patria Boba, y dieron lugar al poema Santa Fe cautiva del clérigo realista José Antonio de Torres y Peña, quien con esa diatriba puso uno de los primeros bloques al pedestal de la estatua heroica en que las sucesivas generaciones han venido contemplando la grandeza de Bolívar. A pesar del vilipendio y de la excomunión que contra él lanzaron los gobernantes del arzobispado, por supuestas intenciones y calumnias que en justicia hubo de levantar cuando se persuadieron de la conducta humanitaria y religiosa del jefe de los ejércitos de la Unión, el Libertador se mantuvo siempre fiel al propósito manifestado al aceptar en Tunja el comando de la campaña y de dirigirla con, comillas, el amor que profeso a la Nueva Granada, a la que consagro todos mis servicios y mi vida misma por salvarla de las calamidades espantosas que amenazan volverla de nuevo a su antigua servidumbre. Desde el campamento de Techo escribía el 8 de diciembre lo siguiente: ciudadanos de una misma república, profesando la misma sublime religión de Jesús, compañeros de armas, de causa y de origen, no debemos derramar la sangre de una ciudad hermana, protectora de la libertad de Venezuela, orgullo del país, fuente de sus luces y cuna de ilustres varones. El cielo me ha destinado para ser el libertador de los pueblos oprimidos, y así jamás seré el conquistador de una sola aldea. Nuestro objeto es unir las masas bajo una misma dirección para que nuestros elementos se dirijan al fin último de restablecer al nuevo mundo en sus derechos de libertad e independencia. También el oidor don Juan Jurado, al día siguiente, el 9 de diciembre de ese año, Bolívar escribía: mi alma está despedazada con la sola contemplación del temor de ver reducida a la nada una ciudad hermana de Caracas, madre de algunos de los libertadores de Venezuela. En una carta a don Antonio Nariño, fechada en Cúcuta el 10 de mayo de 1815, le decía Bolívar a nuestro precursor: con su capital a la cabeza, la Nueva Granada dio el más hermoso espectáculo de la guerra sobre el teatro del Nuevo Mundo, el de ver concurrir espontánea y simultáneamente a todos los pueblos de la Confederación Granadina al restablecimiento, libertad e independencia de la extinguida República de Venezuela, sin otro estímulo que la humanidad, sin más ambición que la de la gloria de romper las cadenas que arrastran sus compatriotas, y sin más esperanza que el premio que da la virtud a los héroes que combaten por la razón y la justicia. Así, el más ilustre de los hijos de Bogotá y precursor de la independencia, don Antonio Nariño, era quien, como presidente de Cundinamarca, había enviado aquel valioso contingente para la libertad de Venezuela. Por eso mismo y con esta razón le envió Bolívar desde Caracas, el 4 de mayo de 1814, la venera de la Orden de los Libertadores, a la vez que lo presentó a la faz de América entera como libertador de Venezuela, de los más sinceros amigos que enumera mi patria, cuya singular protección contribuyó esencialmente a redimirla del poder español, decía Bolívar. Para nuestro libertador, también existió el mundo espiritual y las verdades religiosas. Muchas de ellas ya las hemos visto en estos mensajes que he compartido. A los 18 años, Bolívar escribió una carta desde Bilbao a don Pedro Palacios, en la cual le expresaba, para ver estos matices
espirituales del Libertador lo siguiente: mis oraciones son pocas y poco eficaces por el sujeto que las hace, lo cual permite apreciar que si en su primera juventud no era un hombre de profundísima fe, no carecía de ella. No obstante, que el capuchino español Francisco de Andújar y el presbítero José Antonio Negrete influyeron en su formación. Existe también una carta dirigida a don Fernando Bolívar, recordándole la obligación de no interrumpir la inmemorial tradición familiar de conmemorar la Beatísima Trinidad con la misma decencia que se ha acostumbrado antes. En los primeros momentos de la campaña libertadora, se sostenía que había una confabulación entre España y la Iglesia para evitar la independencia, entendida por esta parte del clero, pero sin negar ser un convencido providencialista en todo sentido. Por ejemplo, una tarde, paseando con varios amigos sobre uno de los cerros que dominan los llanos de Mariquita, extasiado Bolívar ante el paisaje, exclamó lo siguiente: ¡qué grandeza! ¡Qué magnificencia! Dios se ve, se siente, se palpa. ¿Cómo puede haber hombres que lo nieguen? Y algunos también recordarán que de paso por Chiquinquirá, en 1828, permaneció en devota oración ante la patrona de Colombia, sin dejar de lado que en la batalla del Pantano de Vargas en 1819 solicitó el amparo de la Santísima Virgen, a quien por lo apurado del trance no pudo denominar como Nuestra Señora de Tutasá, sino Nuestra Señora de los Tiestos, o, como dice la leyenda, Virgen de los Tiestecitos. Al Congreso de Angostura, Bolívar también le pidió la creación del cuarto poder, un poder moral con un presidente y las cámaras de la educación y la de la moral, compuesta cada una de 20 miembros que deberían ser titulados padres de la patria y elegidos entre los ciudadanos que se habían distinguido más en la educación de sus hijos y muy particularmente en el ejercicio de las virtudes públicas. Se establecería allí que las personas de estos padres de la patria deberían ser sagradas y todas las autoridades de la República, los tribunales y las corporaciones deberían rendirles y tributarles un respeto filial. La justificación de ese poder moral propuesto en 1819 era el siguiente ante el Congreso de Angostura: constituyamos este aerópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional, para que purifique lo que se haya corrompido en la República, que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos, que juzgue de los principios de corrupción, de los ejemplos perniciosos, debiendo corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas, y no solamente lo que las ataca, sino lo que las debilita. No solamente viola la Constitución, sino lo que viola el respeto público. Hasta ahí esa exposición de motivos para estos poderes por parte del Libertador. Algunos también recordarán que luego él se negó a consagrar en la Constitución para Bolivia de 1826 la religión católica como la de la nación. Pero en el decreto que debería servir como ley constitucional del Estado hasta el año de 1830, que dictó luego del fracaso de la Convención de Ocaña, se lee, sin embargo, en el artículo 25 lo siguiente: el gobierno sostendrá y protegerá la religión católica, apostólica y romana como la religión de los colombianos. Y cuando se reúnen los congresistas que van a poner término a la dictadura, en el mensaje que les escribe, Bolívar les expresa lo siguiente: permitiréis que mi último acto sea recomendaros que protejáis la religión santa que profesamos,
fuente profusa de las bendiciones del cielo. Muchos otros episodios se refieren al pensamiento eclesiológico del Libertador, en especial su correspondencia. Y sin que él fuera un teólogo en sentido estricto, ni un eclesiólogo en sentido técnico, se formó a lo largo de sus 47 años de vida en una concepción propia de la Iglesia que fue importante para que se pudieran establecer las relaciones entre la potestad civil y la eclesiástica en las repúblicas bolivarianas, junto con el reconocimiento de la potestad primacial del sumo pontífice y su jurisdicción universal. Por ejemplo, el padre Alberto Gutiérrez, de la Compañía de Jesús, de grata recordación, nos presenta algunos aspectos del testamento de Bolívar, que además de sus fórmulas introductorias, ratifican la tesis de esta visión espiritual con algunos puntos que voy a mencionar. En primer lugar, el testamento de Bolívar se hizo en nombre de Dios Todopoderoso. En segundo lugar, lo hizo Simón Bolívar, libertador de la República de Colombia, natural de la ciudad de Caracas, en el departamento de Venezuela, hijo legítimo de los señores Juan Vicente Bolívar y María Concepción Palacios, difuntos vecinos que fueron de esta ciudad. Lógicamente, ahí también está el vínculo con una relación matrimonial canónica por parte de sus padres. En tercer lugar, dentro de ese testamento encontramos que él expresa: hallándome gravemente enfermo, pero en mi entero y cabal juicio, memoria y entendimiento natural. Y con ese entendimiento natural quiere hacer la mención precisamente del nombre de Dios Todopoderoso al inicio del testamento. En el contexto de la fe, también es importante, en torno al testamento del Libertador, manifestar que él escribe lo siguiente: creyendo y confesando como firmemente creo y confieso. Y eso no lo dice ningún apóstata. A. El alto y soberano ministerio de la Beatísima y Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ahí encontramos precisamente el símbolo constantinopolitano dentro del testamento del Libertador. En segundo lugar, dice: y en todos los demás ministerios que cree y predica y enseña nuestra Santa Madre Iglesia católica romana, cuya fe y creencia ha vivido y profeso vivir hasta la muerte como católico y fiel cristiano. Entonces, para algunos que había apostatado, en el testamento retorna como tal a la fe, porque así lo deja escrito. En quinto lugar, la finalidad del testamento. Dice él: para estar prevenido cuando la mía llegue. Se refiere, como se ve, a su muerte. En sexto lugar, con disposición testamental. La disposición testamental, lógicamente, también se hace mediante el juramento que lleva implícito la presencia de Dios y el amparo para su invocación. Y por último, precisamente, bajo la invocación divina, lo menciona él en su testamento allí y dice: hago, otorgo y ordeno mi testamento en la forma siguiente. Y ahí es donde empiezan sus cláusulas testamentarias. Primeramente, dice él: encomiendo mi alma a Dios, nuestro Señor, que de la nada la crió, y el cuerpo a la tierra de que fue formado, dejando a disposición de mis albaceas el funeral y entierro, y el pago de las mandas que sean necesarias para obras pías y estén prevenidas por el gobierno, etcétera, etcétera. Tanto la disposición del cuerpo como dejar para las misas en su memoria dan cuenta precisamente de esos momentos de transición filial a la fe católica. La muerte del Libertador marca precisamente la síntesis de su pensamiento religioso. Los últimos días de su existencia
y el texto de su testamento brotan de su corazón sincero y contiene la síntesis eclesiológica y su visión religiosa. Incluso en el Perú, los sacerdotes empezaron a cantar un himno entre la epístola y el evangelio en homenaje al Libertador. Y ese himno, para mostrar que verdaderamente tenía la fe y ese es el testamento espiritual del Libertador, lo incluían ellos de la siguiente manera, con sus cánticos, de acuerdo pues con una partitura que no he podido encontrar. De ti viene todo lo bueno, Señor. Nos diste a Bolívar, gloria a ti, gran Dios. Y se incluía como parte de la celebración eclesiástica. Como decía Bolívar, en conclusión, el velo se ha rasgado. Ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas. Ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por eso, queridos académicos, como decía el Libertador, renovemos el voto de lealtad a la doctrina del Padre si queremos merecer el legado de su magisterio inmortal. Muchas gracias, doctor Santamaría. Muy agradecido, magnífica exposición. Fue muy breve, en realidad, porque usted tiene mucho bagaje para hablar sobre estos temas tan interesantes. De manera que lo felicito y le agradezco muchísimo su intervención porque es corta pero iluminante. Precisamente para propiciar el diálogo con los académicos y no hacerla tan extensa. Muchas gracias. Entonces, por eso estamos abriendo los micrófonos a todos los que quieran intervenir para conversar con usted y conmigo. Yo pido la palabra, me da pena empezar de primero, pero no me aguanto las ganas. No, verdad, es que hablar del pensamiento de Bolívar en todas sus manifestaciones, incluso la manifestación religiosa, es una condición muy trascendental e importante. ¿Por qué? Ayer, yo no sé si ustedes vieron, ayer y antes de ayer presentaron en The History Channel un programa en el cual en parte tienen en mucho la razón, que se llama La Independencia de América, un complot de la masonería. Efectivamente, eso tiene algo de eso, no podemos negarlo, que empezando por Miranda, por Bolívar, por San Martín, por casi todos los próceres de la independencia se enmarcaron en la masonería por una condición necesaria, que la masonería era una institución medio secreta que podía favorecer a los complotados contra las autoridades monárquicas, podían favorecerlos en el sentido de eludir cualquier situación penal, porque en esa época pues era muy grave, porque todavía la Inquisición estaba en curso. Recuerden ustedes que el último inquisidor que hubo aquí fue don Pablo Murillo, prácticamente, o de los últimos. Pero Bolívar, ¿cuál es la grandeza del pensamiento de Bolívar? Que Bolívar se dio cuenta de que la masonería, como fruto del racionalismo científico de la Revolución Francesa y en general del Renacimiento, pues no conducía a nada, sino tal vez eso servía más para crear el espíritu anárquico de estas naciones. Y entonces él volvió a encauzar su pensamiento por la idea religiosa, sobre todo por el catolicismo, justamente porque se dio cuenta que la religión era fundamental en la formación de una sociedad equilibrada, de una sociedad justa, de una sociedad que llamada a un mejor destino.
Por eso yo pienso que en relación con esto de el pensamiento de Bolívar también es importante, es que él se dio cuenta de la importancia de la religión para el pueblo y se dio cuenta que extirpar la religión como pues no tenía ningún objetivo moral y antes todo lo contrario podía ser un ilícito moral, de tal suerte que yo pienso que Bolívar murió católico y seguramente pues Bolívar, mi Dios lo perdonó desde luego y lo importante es saber hasta dónde fue la grandeza de Bolívar y la inteligencia de ver en qué medida la religión era necesaria en la formación social de estos pueblos. Gracias. Ahora sí. Muy interesante, mi general. Magnífica intervención. Lo agradezco. ¿Quién más quiere intervenir? Felicitar al doctor Hernán Alejandro Olano, siempre muy acucioso en todos los temas que resulta tratar en las diferentes disertaciones con que nos sorprende en los escenarios académicos a los que pertenece. Y yo creo que este foro que tiene el doctor Miguel Santamaría Dávila para repasar y para asimilar el pensamiento del Libertador, desde luego es muy importante, y cada uno de los conferencistas, como usted lo ha hecho hoy, doctor Hernán Alejandro Olano, contribuye a acrecentar este propósito de la Sociedad Bolivariana de Colombia y del doctor Miguel Santamaría. Sin duda, dentro de este tema de la religión y de las sociedades secretas que participaron en el proceso emancipador, pues mucho se ha dicho, y desde luego, pues que tienen mucha relación, una relación muy estrecha. Veníamos de una monarquía que se apoyaba totalmente en el elemento religioso como un instrumento de sustento, y desde luego esa alianza entre la religión y entre el régimen de gobierno pues era muy importante. El surgimiento de las sociedades secretas como la masonería pues jugó un papel muy importante, porque cuando se trató ya de poder incentivar el tema emancipador, pues sin duda una de las primeras cosas que había que hacer era divulgar el pensamiento de los grandes orientadores del enciclopedismo de ese entonces, que abogaban por las libertades, que abogaban por formas de gobierno mucho más justas, que agobiaban por niveles de equidad y de justicia dentro de los diferentes regímenes. Y eso significaba un estudio detenido de esas corrientes ideológicas, y para poderlas estudiar desprevenidamente y poder asimilar esos contenidos, pues no se podía hacer de manera pública. Entonces, porque chocaba con los intereses del régimen de entonces, y desde luego se hizo a través de estas sociedades secretas. Entonces, por eso Bolívar las estimuló, Santander las estimuló, Nariño las estimuló, y todos estos personajes. Y allí, pues, nunca el escenario fue atentar contra la religión, ¿no? Si uno mira todo lo que se dedujo de lo que se trató alrededor de esas reuniones, nunca se pensaba en atentar contra la religión, sino en estimular estas nuevas formas de gobierno, en abrir espacios a la comunidad, en abrir garantías, en abrir oportunidades, y yo creo que eso sin duda fue uno de los escenarios que aumentó, digamos, la simpatía hacia la causa emancipadora. Y Simón Bolívar era muy consciente de ello. Simón Bolívar, ante todo, digamos que más que un guerrero, más que un luchador, fue un gran pensador y fue un enciclopedista. Y eso se refleja en cada uno de los discursos, en cada una de las proclamas, en cada una de las cartas y de los escritos de Bolívar. Encuentra uno a un gran pensador.
a un gran analista, a un gran intelectual, y él desde luego tenía la dimensión y la capacidad para poder asimilar estas corrientes filosóficas, estas corrientes de pensamiento y estos nuevos escenarios que tenían que abrir un espacio a unas nuevas oportunidades de gobierno y a unas nuevas oportunidades en la participación ciudadana. Entonces, desde luego, eso contribuyó de manera notable al proceso emancipador y desde luego la gloria del libertador se acrecienta al haberle permitido asimilar estos instrumentos como elementos básicos. Mi coronel Gentil Armario. Sí, doctor Miguel, es muy interesante lo que se ha dicho y quiero en primer lugar felicitar al doctor Olano porque su corta intervención fue indudablemente estupenda. Es importante decir también, a más de lo que ha dicho el general Ibáñez y el doctor Durán, que la época en que Bolívar vivió y actuó en la independencia fue clarísimamente reseñada por la Revolución Francesa. Entonces la masonería era la parte esencial de el pensamiento de todas las personas que dirigieron la independencia y claro, Bolívar fue un hombre formado dentro de los conceptos de la Revolución Francesa. Su pensamiento, su mentalidad estuvieron más allá que acá. Indudablemente hay que decir también que fue un respetuoso de la religión, respetuoso de Dios, de Jesucristo y de todo lo que tenía que ver con los aspectos sagrados de la religión y de el pueblo que él libertó. De manera que es necesario entender las circunstancias en que vivió Bolívar, y no solo Bolívar, sino todas las personas importantes de una formación elevada y de una formación muy especial con respecto a asuntos de religión. No eran religiosos fanáticos desde ningún punto de vista, eran religiosos respetuosos de todo lo que tenía que ver con Dios y con su religión. Gracias, doctor. Muchas gracias, mi coronel. Muy inteligente, muy acertada su intervención. La cosa que mencionó nuestro conferencista de hoy, que es muy importante y que vuelve a repetirse, que es la tesis del presidente, del libertador Bolívar sobre el poder moral. Eso es sumamente importante y además yo creo que esa es una luz que comienza a brillar sobre los acontecimientos actuales. El pensamiento del libertador sobre el poder moral, porque eso es lo que se nos está desbaratando. ¿Quién otro quiere intervenir? María Paulina Espinosa, doctor Miguel. María Paulina Espinosa. Yo quisiera participar en esta maravillosa conferencia porque soy una enamorada de Bolívar. Pero quisiera recordar también que desde su niñez Bolívar fue un niño educado en la religión. Su madre era una mujer muy piadosa, muy católica, muy cristiana. Él recibió esa herencia de su madre antes de la muerte y eso le quedó impregnado a él de por vida. Posteriormente, cuando hemos leído las historias del Libertador, vemos el interés de él de casarse con María Teresa del Toro en Madrid por la Iglesia Católica. Lo hemos visto en las representaciones históricas. Y yo en esta oportunidad, en la pandemia tan larga que hemos tenido, he tenido la oportunidad de leer varias veces el libro de José María Espinosa, con todas las batallas de Bolívar, que lo tengo aquí en mi poder, en las cuales siempre asistió y acompañó a algún sacerdote durante todas las campañas. Yo creo que a pesar de la intención o de las preocupaciones de mostrarle como un masón, creo que las demostraciones de él fueron totalmente católicas y fueron totalmente bendecidas, y además siguiendo la religión que nos habían impuesto o que nos habían tratado de enseñar la Iglesia Católica desde España. Para mí sí es un orgullo la religión, y para mí también es un orgullo lo que nos dejó España como religión, como idioma
y como todas las herencias que tenemos hasta el día de hoy, doctor Miguel. Muchas gracias a los demás y un orgullo estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias, María Paulina. Presidente, perdone que vuelva a intervenir otra vez y me puedo hacer cansón con la venia de ustedes, pero vale la pena también recordar que hace un par de meses se conmemoraron los 200 años de la ceremonia de acción de gracias del Libertador que se hizo en la Capilla del Sagrario de Bogotá, donde el Libertador Simón Bolívar acudió en compañía de todos sus colaboradores a la iglesia del Sagrario a darle gracias a Dios por el éxito de la batalla de Boyacá y por la liberación de la patria. Muy interesante. Rodado quiere decir algo. A ver. Aló. Rodado. Mucho gusto. Bueno, buenas tardes. Yo creo que todo lo han dicho las personas que han intervenido, pero en primer lugar quiero felicitar al doctor Hernán por la presentación que ha hecho, muy sintética por cierto. Yo creo que es una virtud tanto del orador como del escritor decir las cosas en el menor número de palabras posibles. Era la tendencia que tenían los conceptistas en el siglo de oro español, y él ha logrado pues hacer una síntesis del pensamiento de Bolívar, del pensamiento espiritual de Bolívar, como él quiso llamarlo, pero en verdad aquí todo se ha dicho ya sobre la masonería como una secta secreta, y que por lo mismo en ese momento en que había que permanecer pues desapercibidos, pues tenían que acudir a este tipo no de religiones, porque la masonería no es una religión, pero hay que dejar bien en claro que los masones creen en Dios, en el gran arquitecto de la naturaleza. Pero como aquí se ha dicho, Bolívar desde su nacimiento, desde su pila baptismal hasta su muerte en San Pedro Alejandrino, mantiene una convicción de cristiano, de católico incluso. El nombre con que lo bautizaron a él, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Como lo decía María Paulina Espinosa, su madre era muy católica, de manera que ese nombre no lo podía poner sino una madre, y por eso lo llamaron así también, de la Santísima Trinidad. Y cuando está en Santa Marta, a él le pregunta que si quiere que le traigan pues, ¿no?, al sacerdote, y Bolívar consciente en que venga el sacerdote. Es una demostración pues de que no era un ateo. Y por otra parte, el pensamiento de Bolívar, naturalmente que era un libre pensador. Sí, era un libre pensador, y yo diría que calcado de los pensadores del siglo de la Ilustración, porque su maestro, Simón Rodríguez, era un fanático de todos los filósofos de la Ilustración y le inculcó esas ideas. Pero esas ideas en ese momento tenían que ver más con un sentido libertario que con un sentido antirreligioso, irreverente o iconoclasta respecto a lo que fuese una religión. De tal manera que de ninguna manera menoscaba la gloria de Bolívar el que se diga que fue masón, casi que era una necesidad para poder sobrevivir en esos tiempos. Y finalmente, pues quiero reiterar las felicitaciones a don Hernán Olano y también felicitarlo a usted, presidente, que ha logrado hacer de estas sesiones virtuales una verdadera tertulia histórico-intelectual. Mil gracias. Muchas gracias, doctor. Presidente, aprovecho la intervención del doctor Carlos Rodado Noriega para recomendarle a los distinguidos amigos asistentes el libro que acaba de salir de autoría del doctor Carlos Rodado Noriega, un libro que escribió sobre los encuentros entre el libertador Simón Bolívar y don Manuel del Castillo, un libro muy bien escrito,
un libro de excelente factura que vale la pena leer para recordar todos esos episodios importantes de la historia de Colombia. Acaba de salir, lo acaba de publicar la Academia Colombiana de Historia y allá lo pueden solicitar los interesados. Vale la pena su lectura. Bueno, es sumamente interesante el libro. ¿Quién más quiere intervenir? No, no estamos oyendo ninguno. Bueno, entonces, con esto terminamos las intervenciones y agradecerles a todos los que nos han acompañado en el día de hoy, en la 25ª presentación. Es decir, hemos hecho un esfuerzo sumamente grande para divulgar el pensamiento del Libertador y sobre todo las opiniones que hay alrededor de su pensamiento. Cosa que en realidad justifica en mucho la presencia de la sociedad bolivariana. De manera que con la magnífica intervención del doctor Hernán Olano y sobre todo de los puntos de vista que han expresado todos los presentes en el día de hoy, unas magníficas intervenciones, pues yo creo que damos por terminada nuestra reunión de hoy, deseándoles que pasen una muy buena noche y que los esperamos dentro de 8 días, que a partir del 18, creo que es 18 de enero del año entrante, reanudaremos nuestras conferencias para ver hasta dónde podemos llegar. Esto sirve pues para agradecerle a todos ustedes su participación, su colaboración, su presencia sobre todo, y el esfuerzo de estar presentes cada 8 días. Eso es ya una maravilla del sentimiento bolivariano que tenemos que estimular, porque en la medida que se acabó el estudio de la historia, cosa que han manifestado dolorosamente muchos de los que han intervenido en estas reuniones, en realidad es muy grave que el que no conoce su historia vaya a tener que repetirla. Y eso hemos buscado por todos los medios conseguir que se reanuden estas conferencias y hemos logrado en algunas universidades, en algunos colegios muy específicos que estén renovando esa cátedra. Inclusive están los libros de la cátedra bolivariana, precisamente que me he encontrado y lo voy a reproducir para repartírselo a todos ustedes como un signo de cómo fue el esfuerzo que se hizo, porque en él participaron personas sumamente ilustres. De manera que les agradezco muchísimo su presencia en el día de hoy, sus intervenciones todas, y les deseo una feliz noche y un magnífico fin de semana. Muchas gracias.